Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han estado? Buenos días, Alex, ¿cómo amaneces? Muy bien, ¿cómo va todo? Cuéntenme cómo han estado, qué han hecho, cómo les terminó esta semana laboral, cómo les fue esta semana. Pero de a uno, porque si me hablan todos al mismo tiempo no les voy a entender. ¿Cómo han estado? ¿Cómo van? Cuéntenme. Muchas gracias por estar acá conectados con nosotros el día de hoy. Por acá me están saludando. Buenos días, muy buenos días para todos. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, personalmente me encanta, y es eh, qué oportunidades tenemos para emprender, ¿cierto? Antes de empezar, quiero contarles si tienen alguna pregunta, alguna inquietud durante la charla, son bienvenidos. Pueden abrir el micrófono, pueden preguntar por el chat. O sea, no tienen que pedir permiso ni levantar la mano, sino que de una pueden abrir el micrófono y me pueden preguntar si no entendieron algo, si no fui claro, perdón, si no fui claro explicando algo. Entonces, o si tienen alguna duda, alguna inquietud, si tienen aportes, también son bienvenidos. Entonces, pueden hacerlo sin ningún problema. Primero, quiero contarles un poquito lo que hacemos nosotros como empresa. Nosotros somos una empresa que se dedica a transformar lo invisible. Desde hace ya 16 años trabajamos desde la educación, trabajamos transformando la educación. Creemos firmemente que la educación es esa herramienta fundamental que tenemos los seres humanos para verdaderamente transformarnos, para hacer una transformación, no solamente académica, sino para hacer una transformación social, una transformación económica en los territorios. Es la única herramienta que tenemos. Y cuando hablamos de educación, no solamente hablamos de educación formal, hablamos de cualquier ejercicio mediante el cual el ser humano pueda aprender, pueda obtener algo de conocimiento. Entonces creemos firmemente en esa herramienta de transformación que es la educación y trabajamos para que ese cambio se dé en el territorio. Y todo lo que nosotros hacemos lo hacemos desde tres líneas o tenemos tres ejes de acción. El primero es la mentalidad. Hoy vamos a hablar mucho de eso. Vamos a comenzar a hablar de la mentalidad que debemos tener como emprendedores, porque podemos tener muchísimas oportunidades y como van a ver, esto es lo que les voy a presentar, es una parte muy pequeña de las oportunidades que hay para emprender, porque si habláramos de todas las oportunidades que tenemos hoy en día, nos podemos quedar todo el día hablando sobre esas oportunidades que tenemos. Entonces, hoy vamos a ser muy concretos en las oportunidades que tenemos hoy para emprender. Pero si no tenemos la mentalidad adecuada, si no tenemos la mente abierta, si no estamos predispuestos a ver las oportunidades, a identificar los problemas para aprovechar esas oportunidades, no vamos a hacer absolutamente nada. Entonces, todo pasa por la mentalidad, tener una mentalidad de crecimiento, tener una mente abierta para poder aprovechar esas oportunidades. Lo segundo es la formación del ser. Emprender es 90% ser humano, 10% técnico o tecnológico. Es decir, que el 90% para emprender está dentro de nosotros. Nosotros ya lo tenemos. Es fortalecer esas capacidades con las cuales los seres humanos nacemos. Y los seres humanos nacemos con unas capacidades excepcionales, pero tenemos que formarlas y tenemos que creer en esas capacidades. Y nos dedicamos también a formar esas capacidades. Entonces, como les dije, emprender es 90% humano, 10% técnico. Aprender a un modelo de negocio se puede aprender a hacer un plan de acción, un plan de negocios, perdón, se puede hacer. Mirar las oportunidades se pueden buscar por internet. O sea, todo, absoluto, aprender a programar, mirar qué es blockchain, qué es big data, que vamos a hablar mucho de eso, todo eso ya está en internet. Ya tenemos una herramienta bastante poderosa para aprender y para conocer todos esos datos, que es el internet, y que lo tenemos a través de nuestros celulares. Entonces, el ser es fundamental. Y el tercer elemento es hacer. Todos los emprendedores tenemos tres componentes fundamentales que los vamos a ver más adelante desde el hacer. El hacer, el tomar acción es fundamental para el emprendedor. Entonces, todo lo que nosotros hacemos va desde la mentalidad, el ser y el hacer. Y
me voy a saltar esto un poquito y vamos a entrar entonces en materia. Cuéntenme cómo vamos hasta acá, si tienen alguna duda, alguna inquietud, cómo vamos, cómo me están escuchando, si me están escuchando bien. ¿Vamos bien? Interpreto su silencio. Sí, se escucha perfecto. Listo, súper. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar a hablar. Entonces, como les decía, hoy tenemos innumerables oportunidades para emprender, pero para poder aprovechar esas oportunidades, tenemos que comenzar a trabajar en nosotros mismos. Y vamos a comenzar compartiendo con ustedes unos elementos fundamentales que tienen los emprendedores. Lo primero es que los emprendedores somos valientes. Hay algo en nuestra cultura y es que dentro de nuestra cultura, nosotros siempre fuimos criados o fuimos formados desde el seno familiar esperando ser lo que nuestra familia quería que nosotros fuéramos. Entonces, muchos de nosotros desde muy pequeños nos inculcaron que teníamos que ir al colegio, que teníamos que sacar buenas notas, que teníamos que llegar a la universidad, que teníamos que ser profesionales, un montón de cosas que nos fueron formando y que nos fueron diciendo a nosotros qué era lo que la gente o nuestro círculo cercano, qué era lo que nosotros deberíamos ser. Y luego llegamos a una edad que para algunos es más temprano, para otros es mucho más tarde, para otros es en la mitad del camino, donde nos preguntamos verdaderamente si eso que estamos haciendo es lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Y tenemos un choque. Normalmente en las mujeres es entre los 28 y los 35 años y en los hombres es más cuando llegamos a los 40, pasamos los 40, que tenemos ese choque contra el mundo y preguntarnos verdaderamente si lo que estamos haciendo es lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Porque nunca nos dijeron que nosotros veníamos a este mundo a hacer lo que nosotros esperamos de nosotros mismos, no lo que los demás esperan de nosotros. Y para emprender necesitamos ser muy valientes para hacer lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. El emprendedor tiene un alto componente de valentía para decirle al mundo y para decirle a la sociedad y a su círculo cercano que quiere emprender. Además, que nuestra sociedad tampoco todavía está muy bien visto que nosotros emprendamos, porque la gran mayoría de nosotros viene de estratos 1, 2 y 3, y yo les quiero preguntar, cuando nosotros venimos de estratos 1, 2 y 3, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué se espera de nosotros? Cuéntenme. Me pueden escribir si no me quieren hablar también. Cuéntenme qué se espera de nosotros cuando venimos de estratos 1, 2 y 3. De a uno, con confianza, sin pena, pueden decir cualquier cosa. Cuando nosotros somos de estrato 1, 2 y 3, ¿qué se espera de nosotros? Pues salir a conseguir la papita, un empleo, como nos dice acá IGN Galps. Se espera que nosotros salgamos a tener un empleo, a buscar un empleo. Eso es lo normal en un país y en una región como la nuestra. Por eso cuando el emprendedor dice quiero ser emprendedor, el primer choque que tiene es con su círculo cercano, porque su círculo cercano no va a entender que él va a trabajar en ese proyecto de vida. Entonces, necesitamos ser valientes y ese es el primer componente que les quiero dejar hoy. El segundo componente, muchachos y muchachas, es que tenemos que ser auténticos. Todos los seres humanos nacemos con una esencia. Esa esencia algunos le dicen alma, otros les dicen energía vital, otros les dicen propósito superior. Cada uno de nosotros tiene algo que nos hace únicos. No hay dos seres humanos iguales en el planeta Tierra. No hay dos seres humanos iguales. Cada uno de nosotros tiene esa esencia. Y para ser auténticos y para ser emprendedores, debemos ser fieles a esa esencia. Debemos ser leales a esa esencia. De hecho, debemos ser leales y fieles única y exclusivamente a esa esencia que nosotros somos. Esa es la mayor lealtad o la mayor fidelidad que puede tener un ser humano, es consigo mismo, con esa esencia. Y muchos de nosotros, por el primer punto que hablamos, que es que siempre esperamos ser lo que los demás queremos, los demás quieren que nosotros seamos, ocultamos esa esencia. Y por eso muchas veces cuando estamos haciendo cosas, estamos trabajando y no estamos a gusto, sentimos ese hueco acá en el estómago que nos hace falta algo.
Entonces, la invitación, muchachos, a que sean valientes, sean auténticos, sean fieles y leales a esa esencia. El tercer componente es que tenemos que ser guerreros. De hecho, ya lo somos. Si estamos viviendo en este planeta, si estamos viviendo esta vida, estamos llamados a ser guerreros. El guerrero tiene 3 elementos de vida súper importantes. El primer elemento súper importante, el guerrero entiende que tiene que ser disciplinado. Y cuando hablamos de disciplina, hablamos de entender que la disciplina es hacer las cosas que debemos hacer cuando tenemos que hacerlas, sin importar el clima que esté haciendo, sin importar las condiciones en las cuales estemos, sin tener ninguna excusa. Tenemos que hacer las cosas cuando tengamos que hacerlas. ¿Listo? Los guerreros son extremadamente disciplinados. Si ustedes ven las películas, cualquier guerrero, un guerrero samurái, cualquier guerrero, Game of Thrones, cuando fue muy famosa, ustedes veían los guerreros son disciplinados. Hacen lo que tienen que hacer cuando tienen que hacerlo. ¿Listo? Lo segundo, un guerrero nunca está contento con su desarrollo. Siempre quiere ser mejor. Siempre está saliendo de su zona de confort. Siempre está llevando su zona de confort un poquito más allá. Siempre la está agrandando. Entonces, siempre el guerrero quiere salir de su zona de confort. Quiere mejorar, no por los demás, porque entiende que la competencia no es con los demás. La competencia es con él mismo. Y el tercer componente es que todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos miedo. Todos sentimos miedo en algún momento de nuestras vidas y el miedo no se va a ir y le tenemos miedo a muchas cosas, ¿sí? El miedo siempre va a estar allí, pero si hay algo que hemos aprendido durante todos estos años de humanidad es que el miedo es el motor más grande que nosotros tenemos para hacer que las cosas pasen. Por ejemplo, el hombre inventó la bombilla porque le teníamos miedo a la oscuridad. El hombre desarrolló la medicina porque le teníamos miedo a la enfermedad o a la muerte. Entonces, el miedo es un gran motor y tenemos que ver el miedo no como ese miedo que nos paraliza, sino como ese miedo que nos hace seguir adelante, que nos hace dar ese paso adelante y hacer que las cosas pasen. Por eso los emprendedores, y vamos a hablar mucho de eso, es de hacer. El emprendedor es de acción, el emprendedor no es de planeación. Y eso es una gran diferencia entre un emprendedor y un empresario. Normalmente se cree en nuestra cultura, en nuestro país, en Latinoamérica, se cree que el emprendedor es esa persona que comienza con una idea y luego cuando se constituye en Cámara de Comercio se convierte en empresario. Y eso no es así. El emprendedor tiene una filosofía completamente distinta al empresario. Yo llevo 16 años emprendiendo, la empresa está constituida hace 9 años, pero yo sigo siendo emprendedor y no me interesa para nada ser empresario. Ahora, no está mal ser emprendedor o ser empresario. Cualquiera de las dos filosofías de vida está bien. Eso depende de lo que uno quiere y de su filosofía de vida. ¿Listo? Ahora sí, antes de seguir, preguntas, dudas, inquietudes, ¿cómo vamos hasta acá? Cuéntenme si tienen algún aporte, si quieren decir algo, si tienen alguna pregunta. ¿Por qué tan callados? ¿Por qué están tan callados hoy? Cuéntenme cómo vamos hasta acá. Buenos días, Alexander. Buenos días. No, Jairo, ¿cómo va? muy bien, gracias a Dios. No, excelente, me parece pues tener un poquito más de conocimiento acerca de esos temas. Incluso no tenía conocimiento pues de la diferencia entre el empresario y el emprendedor. Ahora pues lo comprendo un poquito más. Parece demasiado interesante lo que se está aprendiendo. Listo, Jairo, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por participar. Por acá me están diciendo que todo muy claro, que todo muy bien, súper claro. Ahí me gusta que hablen o que me escriban. No me gusta hablar solo. ¿Listo? Luis Ever, levantaste la Buenos mano. días, Alexander, buenos días y los compañeros, buenos días también. Yo sí quisiera como, no sé, hacer un aporte ahí
y es acerca de una percepción. Yo creo que todo emprendedor tiene también como un alma de empresario. O sea, no quisiera como desligar los dos conceptos, ¿cierto? Sino que más bien juntarlos. Yo pensaría que todo emprendedor tiene esa alma de empresario, que se puede constituir luego de que su creación o su idea se materialice, pero yo creo que en el fondo la tiene. Listo, listo, Luis Ever. O sea, yo quiero hacer claridad ahí. O sea, el empresario no es cuando se constituye y tiene una empresa. Listo, eso no es ser empresario. Ya un poquito más aquí en esta diapositiva que sigue, vamos a ahondar un poquito en las dos definiciones. Listo, en lo que es ser emprendedor y lo que es ser empresario. Emprendedor no es el que está empezando, ni empresario es el que tiene ya una empresa constituida. Son filosofías de vida. Listo, Luis, y a eso quiero ir. O sea, no, y por eso digo, no está mal ser uno, ser otro, pero ya vamos a ver los cambios que genera uno y los cambios que genera otro. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Listo, perfecto. Entonces vamos a ver un poquito, entonces, ¿qué es emprender? Resulta que en estos 16 años de trabajo, nosotros hemos encontrado, no solamente en Colombia, nosotros hemos trabajado en Chile, hemos trabajado en Perú, hemos trabajado en Costa Rica, hemos trabajado en México, y nos hemos dado cuenta que la definición de emprendedor o la definición de emprender o la definición de emprendimiento en Latinoamérica y en el mundo también había estado muy golpeada. Y había estado muy golpeada porque muchas veces copiamos cultura o queremos copiar lo que pasa en otros ecosistemas de emprendimiento más maduros. Entonces tratamos de traer cosas acá que no responden a nuestra filosofía. Entonces, les coloco un ejemplo. Yo creo que acá la gran mayoría sabe que es un modelo de negocio Canvas, ¿o no? Cuéntenme, yo creo que ya todos acá se han enfrentado a un modelo de negocio Canvas. El modelo de negocio Canvas es una herramienta súper buena, pero que en un ecosistema como el nuestro, no responde a nuestras necesidades. Les coloco un ejemplo. Cuando yo hago un modelo de negocio, tengo que salir a validarlo. Y para un emprendedor, en nuestro contexto, en nuestra economía, en nuestra cultura, es muy difícil salir a validar eso en el contexto de local o nacional. Es muy complejo. Si yo hago un modelo de negocio en Estados Unidos, por ejemplo, en Silicon Valley, que es uno de los ecosistemas más maduros que hay en el mundo del emprendimiento, yo puedo recibir retroalimentación casi inmediata del mercado. Pero acá es muy complejo yo recibir esa retroalimentación. No estoy diciendo que sea una mala herramienta, sino que para nosotros y para nuestro contexto es muy difícil recibir esa retroalimentación. Y además que no entendemos tampoco a profundidad lo que es tener un modelo de negocios. Entonces, y eso nos pasa en toda Latinoamérica. En esos países donde hemos trabajado hemos encontrado eso. Esa gran deficiencia porque muchas veces basamos el emprendimiento en lo técnico. Y vuelvo y los digo, el emprendimiento es 90% ser humano. Entonces, con esos emprendedores que hemos trabajado ya con más de 800 emprendedores en esos países que les nombré ahorita y acá en Colombia y en Pereira y en Risaralda, con esos hemos validado esta definición de emprendimiento que queremos hoy compartir con ustedes. Y es que para nosotros entendemos que el emprendimiento se concibe a partir de la posibilidad de vivir dos momentos importantes para el ser humano, el creer y el crear, a partir de su contexto y del deseo que tengamos nosotros de transformar ese contexto. El emprendedor nuestro tiene el emprendedor nuestro y de todos los emprendedores tienen un gran deseo por crear algo, por construir algo. Pero además, esa construcción lleva a transformar su contexto, a generar oportunidades para otros. Y ese es el pensamiento que tiene un emprendedor. El emprendedor transforma. El empresario no quiere salir de su zona de confort. Por eso cuando hablamos de desarrollo empresarial, hablamos de planeación y hablamos de mantener y de controlar las variables. El empresario quiere controlar las variables, el emprendedor quiere maximizar el riesgo.
Y esa es una de las grandes diferencias entre ser emprendedor y empresario. Por eso en Estados Unidos hay dos definiciones. Está el entrepreneur, que es el emprendedor, y está el businessman, que es empresario. Emprendedores en Estados Unidos, ¿quiénes son? Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates. Cuando ustedes oyen entrevistas de ellos, se dan cuenta que ellos se definen como emprendedores, no se definen como empresarios. De hecho, aquí les voy a dejar la primera recomendación y es una serie en Netflix que no sé si se la han visto, pero se las recomiendo que se las vean. Es una miniserie de 3 capítulos, cada capítulo dura 45 minutos, 50 minutos y se llama Bill Gates bajo la lupa. Vean esa miniserie y se van a dar cuenta cómo Bill Gates tiene un pensamiento emprendedor, no empresarial. ¿Listo? Entonces, el emprendedor maximiza el riesgo. El empresario lo minimiza. El emprendedor tiene una gran capacidad para cambiar y transformar su contexto. El empresario no quiere transformar su contexto. Lo quiere dejar exactamente igual porque le tiene mucho miedo al riesgo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. La primera parte de nuestra definición. Entonces, en el mundo, la concepción de emprendedor está cambiando. Ahora los emprendedores no son conocidos como emprendedores, son emprendedores como maker o como doer. Y son estas personas que a partir de sus sueños y de sus ideales generan un proyecto de vida y ese proyecto de vida los lleva a transformar todo lo que tienen a su alrededor. Entonces, el emprendedor comienza a construir, a transformar, a hacer, a trabajar, basados desde sus sueños y sus ideales. Por eso les decíamos al principio que la primera característica de un emprendedor es que tiene que ser valiente, porque se va a estrellar con un sistema que no le va a reconocer eso. Y eso convierte el emprendimiento en un estilo de vida. ¿Listo? Entonces, emprender o tener una empresa o tener un emprendimiento no es tener eso. Va mucho más allá y va mucho más profundo en lo que el emprendedor y la persona quiere para el mundo. Lo que el emprendedor y la persona quiere transformar en el mundo. ¿Cuál va a ser su legado? Entonces, si quieren ahondar en esto, les recomiendo esa serie. Pónganle mucho cuidado a esa serie, lo que dice este señor, que es uno de los grandes emprendedores que tenemos en el planeta. Ahora, entonces, ¿qué es emprender? Emprender tiene 4 características supremamente importantes. La primera, cuando yo emprendo, debe haber un proceso de creación. Un proceso de creación. Debo crear algo. Y a partir de esa creación, sea un intangible o sea un tangible, o sea un servicio, sea un modelo de acompañamiento, una metodología, una teoría, eso que yo cree debe servir para transformar el mundo, para transformar el contexto en el cual yo estoy. Y eso debe ser basado en un propósito de vida y al hacer esos 3 componentes hay un riesgo enorme. Por eso les decía que el emprendedor se siente bien con el riesgo, el empresario no. Por eso cada uno de nosotros, cada emprendedor o empresario, pues tiene esa filosofía de vida y cada uno va a tomar esa decisión de vida. ¿Listo? Hasta acá. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá con este concepto? Cuéntenme. Bien, mal, se identifican, no se identifican. Luis Ever me dice que bien. Cuéntenme los otros cómo van. Se van identificando, no se van identificando. Vuelvo y digo, no está mal ser uno, ser otro. Depende de lo que nosotros queramos como filosofía de vida. ¿Listo? Entonces, esto es importante que lo tengamos presente porque ahora el concepto de emprender está supremamente golpeado. Ahorita que estamos en campaña política, escuché y todavía sigo escuchando a muchos políticos que son emprendedores. Entonces ya tenemos emprendedores políticos. Ya tenemos emprendedores, por ejemplo, los traders son emprendedores o se hacen llamar emprendedores. Desde mi punto de vista no son emprendedores porque no hay un proceso de creación, no están creando algo.
¿sí? No hay un propósito. ¿Listo? No cumplen esos 4 parámetros que hay ahí. Entonces hoy tenemos muchos multiniveles, tenemos muchas cosas que le dicen a la gente que es ser emprendedores, trabajar en eso, pero no son emprendedores, simplemente son negocios. Y ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos como región y como país. ¿Cómo pasamos de tener negocios a tener emprendimientos? Porque verdaderamente lo que desarrolla un país son los emprendedores. ¿Listo? Esos los que verdaderamente transforman un país son los emprendedores. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que ser hacedores, tenemos que ser creadores. Por acá nos dice Harold que últimamente la palabra emprendimiento la han prostituido, ahora cualquiera que se meta en multinivel dice que es emprendedor. Estoy de acuerdo con eso, entonces jugamos mucho con la necesidad y con los deseos de las personas. El participar en estos multiniveles es muy respetable. Yo respeto mucho a la gente que trabaja en eso. Es una oportunidad de vida, es una oportunidad, pero no son emprendedores. Tienen un negocio. ¿Listo? Y eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, tenemos que ser creadores y tenemos que crear y transformar. Vamos a hablar entonces un poquito, porque todas las oportunidades que se están dando hoy, se están dando a partir de este mundo que estamos viviendo. Y este mundo que estamos viviendo siempre está en cambio, está en constante cambio. Y más ahora. Entonces nosotros vemos ahora cómo a partir de la pandemia, que el mundo ya había cambiado desde antes, el mundo desde hace 10, 15 años y desde mucho atrás, el mundo siempre ha estado en completo cambio. Pero la pandemia nos enseñó a nosotros, un país como Colombia, que verdaderamente el mundo había cambiado. Una cosa fue vivir la pandemia en Pereira y en Colombia y otra cosa fue vivir la pandemia en Nueva Zelanda o en Suecia o en Suiza o en otras partes del mundo, ¿cierto? Acá nos dio muy duro porque precisamente no habíamos entendido muchas cosas de que el mundo cambió. Esa gráfica que ustedes ven ahí es lo que pasa en Internet en un minuto. En un minuto de Internet pasan casi cosas infinitas. Por ejemplo, en Netflix, en un minuto en Netflix se ven 452.000 horas de contenido. ¿Qué hubiera sido la pandemia sin Netflix, por ejemplo? O sin los streaming. Estaríamos hoy todos locos, sin poder consumir un contenido extra que nos cambiara la mente en otras cosas. Por ejemplo, miren todas estas. Teams tiene 100.000 usuarios en un minuto. Zoom tiene 856 minutos de webinars este año. En un minuto hay 856 minutos de webinars en Zoom. Slack. Slack es una plataforma para permitir que muchas personas puedan trabajar en un equipo de trabajo, puedan tener en conjunto o puedan trabajar en equipo sin necesidad de que estén físicamente en un mismo sitio. 148.000 mensajes se dan en Slack. Strava, la gente hoy, eso es una de las tendencias. Y aquí viene una de las primeras oportunidades que les quiero hablar. Hoy la gente quiere hacer más deporte. La gente hizo conciencia de que verdaderamente era importante la salud. El estado de la salud hoy importa muchísimo más de lo que nos importaba en el 2019, en el 2018. Y por eso aplicaciones como Strava hoy están siendo tan usadas o tienen un despegue tan grande. 1.500 actividades son registradas en Strava en un minuto. Entonces, eso es una de las tendencias. Las compras en línea. En un minuto en Amazon, la gente gasta $283.000. Solamente en un minuto en Amazon, $283.000. Entonces, el mundo hoy gira alrededor de unas tecnologías, del Internet, de otras cosas, y esas tecnologías han cambiado la forma en la cual nosotros nos comportamos. Entonces, cada vez estamos en un mundo que cada vez está más conectado. Y esas tecnologías crean algo que se llama la economía digital.
Y la economía digital no es el utilizar intensivamente la tecnología en nuestros emprendimientos o en nuestros negocios, que es lo que malentendemos. Entonces hoy entendemos que economía digital es vender en línea o es tener un Instagram y poder vender por Instagram, ¿sí? O hacer marketing digital. Eso no es economía digital. La economía digital es cómo vendemos, independiente, muchachos y muchachas, independiente de lo que nosotros hagamos. El qué no importa. Si yo vendo calzoncillos, si yo vendo medias, si vendo camisetas, si vendo plátanos, si vendo yucas, si vendo yogures, si vendo cerveza, lo que yo venda. Hoy lo importante no es ese producto. Hoy lo importante son los datos y la información y el conocimiento que yo venda a través de ese producto. Yo siempre coloco el ejemplo de Matelsa. Todos saben qué vende Matelsa, ¿cierto? ¿Qué vende Matelsa? ¿Quién me dice qué vende Matelsa? De a uno. ¿Sí conocen a Matelsa o no? Las mujeres les gusta mucho Matelsa. Ropa, me dice Franci. Luis Eber, no, listo. ¿Y será que Matelsa sí vende ropa? Cuando yo me meto a las redes sociales de Matelsa, ¿yo veo ropa o qué veo? Matelsa es una de las empresas que más entiende lo que hoy está pasando en el mundo. Matelsa mensualmente, óigame en este dato, mensualmente Matelsa recibe 4.500 hojas de vida de personas que quieren trabajar allí. Es la tercera empresa en Latinoamérica que más recibe aplicaciones y es una empresa colombiana. 4.500 hojas de vida en promedio recibe Matelsa de gente que quiere trabajar allí, no aplicando a un empleo. Y quiero hacer claridad de eso, no aplicando a un empleo, sino que sencillamente la gente manda su hoja de vida diciendo, vea, mando la hoja de vida para que me tengan en cuenta en alguna vacante o quiero trabajar en Matelsa. Porque Matelsa entiende qué pasa hoy en el mundo, entiende qué quieren los millennials, entiende qué quieren las nuevas generaciones y a partir de eso generan un estilo de vida consciente, respetuoso del medio ambiente, muy enfocado al desarrollo de la persona o al desarrollo personal y por eso es que Matelsa tiene éxito comercial porque tiene un propósito, a través de ese propósito genera un estilo de vida y ese estilo de vida les permite vender un producto. ¿Listo? Eso es lo que verdaderamente es la economía digital. Es vender algo más que mi producto. Hoy somos consumidores que no comemos cuento. Un consumidor hoy, ¿qué hace? Busca información. Antes, ¿cómo era una experiencia de compra nuestra? Ir a un almacén, preguntar, ir a otro almacén y preguntar, ir a otro almacén, preguntar, ir a otro almacén, preguntar, otro almacén, preguntar y después del quinto volvernos al segundo. Esa era la experiencia de compra que hoy tenemos. Hoy ya lo buscamos por internet y hoy o lo compramos por internet o ya vamos al almacén donde vimos lo que nos gusta y lo que queremos comprar. Entonces somos unos compradores más informados. Y por lo tanto necesitamos información, necesitamos conocimiento. ¿Listo? Entonces la economía digital se basa en eso. Otro ejemplo es Coca-Cola. ¿Quién me dice que vende Coca-Cola? Esa es más fácil. ¿Qué vende Coca-Cola, muchachos? Felicidad, me dice Juan Camilo. Coca-Cola vende sentimientos, ¿cierto? Pero en realidad, ¿qué vende? Gaseosas, bebidas azucaradas, vende agua. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué vende Coca-Cola? Vende felicidad. En ningún comercial, en ninguna propaganda de Coca-Cola, ustedes van a encontrar, somos la gaseosa número uno, somos la empresa número uno en ventas de bebidas azucaradas. ¿Cierto que no? Venden la chispa de la felicidad, venden emociones. Tanto ha sido el impacto de Coca-Cola que no sé si ustedes sabían este dato. Coca-Cola hizo que la Navidad fuera en roja.
Papá Noel o Santa Claus inicialmente, el mito es noruego, es nórdico. Papá Noel, el vestido de Papá Noel era verde. El mito inicial es que Papá Noel, el vestido era verde. Y gracias a Coca-Cola la Navidad es roja. ¿Y por qué? Porque Coca-Cola tiene ese su color. Entonces miren el impacto que genera una empresa como Coca-Cola, donde no venden gaseosas. Coca-Cola por ningún lado dice que vende bebidas azucaradas, perdón. Venden sentimientos, venden emociones. Entonces hoy la economía digital es entender que yo vendo algo más que mi producto, que tengo que generar alrededor de mi producto algo que es mi propósito superior. ¿Cuál es mi propósito como empresa, como emprendedor? Y ese propósito y eso lo llevo al mundo. Ahora, la transformación digital entonces, si es verdaderamente darle el soporte tecnológico a esa visión de empresa, pero desde las personas. Si yo no transformo las personas que trabajan conmigo, si yo no transformo los procesos de mi empresa, si yo no transformo mi modelo de negocio hacia la nueva economía digital, no voy a hacer transformación digital. Entonces, la transformación digital tiene esos tres elementos: la transformación del ser humano, la transformación de mis procesos como empresa y la transformación de mi modelo de negocio. Si yo quiero seguir teniendo un modelo de negocio tradicional y quiero hacer transformación digital, no voy a lograr absolutamente nada. Y aquí es donde muchos emprendedores se chocan con el marketing digital, porque muchos emprendedores entonces hacen camisas, llegan al marketing digital y quieren vender camisas. Y cuando ustedes han ido a cursos de marketing digital, se dan cuenta que uno tiene que generar conocimiento, que tiene que generar valor agregado, que tiene que generar todas unas tendencias, tiene un contenido completamente distinto al de la venta únicamente. Entonces, muchos emprendedores tienen ese choque porque no entendemos este tema de la transformación digital. Hasta acá, muchachos. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vamos? Vamos súper. Yo solamente tengo una pregunta. Sí. Al principio de la conferencia dijiste que Canva de pronto no era una herramienta adecuada para crear un modelo de negocio en Colombia. Sí. ¿Qué modelo, o sea, qué metodología podríamos utilizar Juan, para súper. hacerlo? Mire, hay muchas. Es que Canva, ustedes saben que Canva significa lienzo, ¿cierto? Partamos de ahí. O sea, Canva no es una metodología, sino que significa un lienzo. Y hay muchísimos lienzos en el mundo. Muchos lienzos. Les voy a recomendar acá un lienzo con el cual ustedes pueden trabajar. Se llama el Trend Consumer Canva. ¿Por qué es más adecuado a nosotros? Porque el Trend Consumer Canvas lo que me pide a mí es, miren las tendencias, y ahorita vamos a hablar de eso, miren las tendencias que hay en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Y a partir de una tendencia, analizo esa tendencia y a partir de analizar esa tendencia, lo llevo a desarrollar un modelo de negocios mucho más fácil. ¿Sí? ¿Qué pasa con el Canvas tradicional o con el model Canvas, Model Business Canvas? Es que me lleva a mí o parte de una vez desde lo que yo hago. Y ese es un error, porque no me lleva hoy en día a analizar qué pasa en el mundo. Entonces, el Trend Consumer Canvas sí me lleva a que primero yo mire el mundo, qué está pasando en el mundo, quién está haciendo lo que yo estoy haciendo, cómo analizo por qué el mundo cambió a esta nueva tendencia y a partir de esa tendencia genero innovación. Un emprendedor parte de una innovación, no parte de un negocio. ¿Sí? Por eso les decía que el reto que nosotros tenemos como región es transformar todos esos negocios que tenemos hoy a emprendimientos o a empresas, pero ese cambio debe nacer desde la innovación. Listo, Juan Camilo. Entonces, les recomiendo mucho ese Trend Consumer Canvas para que inicien ese proceso por allí. ¿Listo? No sé, Juan, si respondí ahí tu pregunta. Claro que sí, voy a Bien. revisarlo. Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Cuéntenme. Cuéntenme, ¿vamos bien? Listo. Vamos siguiendo entonces. Ahora,
Todos esos cambios que ustedes ven, pues requieren que el mundo cambie, que nosotros como personas cambiemos la forma en la cual lo vemos. Y para poder cambiar la forma en la que nosotros nos vemos, no vemos lo que está pasando en el mundo, tenemos que desarrollar unas capacidades diferentes, unas capacidades distintas. Es por eso, no sé si ustedes han escuchado el término, que hoy han hablado o hablan muchísimo de las habilidades del siglo XXI. Entonces, el Foro Económico Mundial dice que hoy en el 2022 necesitamos desarrollar esas 10 habilidades. Entonces, la primera, pensamiento crítico, pensamiento analítico de innovación, perdón. Necesitamos saber qué es innovación. Innovación, muchachos, no es inventarnos algo nuevo. Innovación es poder resolver un problema de nuestro contexto, encontrar una solución a ese problema de nuestro contexto y aprovechar o impactar a muchas personas. Y la solución puede ser o simple, o puede ser vieja, o puede ser nueva, o puede ser unión de dos viejas, ¿sí? Pero la innovación no es crear algo nuevo. También se piensa que la innovación es generar algo de tecnología nuevo. No es tampoco la tecnología. El que yo aplique en mi empresa un software de analítica de datos o inteligencia artificial no me hace una empresa innovadora. ¿Listo? Entonces necesito desarrollar un pensamiento analítico y un pensamiento innovador. Necesito aprender y desaprender. De eso se trata del aprendizaje activo y aprendizaje o estrategias de aprendizaje. Hoy, la velocidad a la que va el mundo va tan rápido y hay tantos cambios y la ciencia y la tecnología están avanzando tan rápido que muchas verdades que nosotros pensábamos que iban a ser verdades para siempre, hoy ya no lo son. Entonces tenemos que aprender a desaprender y necesitamos desarrollar técnicas de aprendizaje en las cuales nosotros aprendamos muy rápido. Por eso hoy las universidades están quedando obsoletas. Y por eso hoy es que plataformas como Platzi, como Udemy, como cualquiera de estas plataformas están en un auge mucho mayor. En algún momento en Colombia ya no va a pesar tanto el tener un título universitario. Y de hecho hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en la industria de tecnología. Hoy la gran mayoría de programadores no son graduados de una universidad. Son personas empíricas. ¿Por qué? Porque a la industria le interesa es que usted tenga las competencias. No me interesa qué grado de formación tenga. ¿Listo? Entonces hoy necesitamos aprender y desaprender de manera muy rápida. Necesitamos ser creativos, muchachos. Pero la creatividad no es tener un conjunto de herramientas, una caja de herramientas para ser creativos. La creatividad es ser y estar conectados con nuestra esencia. Porque a partir de estar conectados de nuestra esencia, es donde verdaderamente nosotros vamos a hacer cosas originales. Y yo siempre coloco el ejemplo de Andrea Echeverry. ¿Ustedes saben quién es Andrea Echeverry? ¿Sí saben o no saben? La vocalista de Terciopelados. ¿Sí? Listo. Díganme sinceramente, cuando ustedes ven a Andrea Echeverry, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza? Sinceramente. Hippie, originalidad, ¿cierto? ¿Qué pensarían ustedes si yo les digo que Andrea Echeverry es considerada una de las 100 personas más creativas del mundo? ¿Sí? Es una de las personas, de las 100 personas más creativas del mundo. Andrea Echeverry es fiel y es leal a su esencia, lo que ella piensa, lo que ella siente y lo transmite, ¿cierto? A eso buscamos con eso. La creatividad es conectar con esa esencia que nos hace únicos. Diseño de tecnología y programación. Hoy el mundo necesita programadores a la lata, pero a la lata. Solamente Colombia necesita 58.000 programadores. Silicon Valley necesita 500.000 programadores. España, un país como España necesita 700.000 programadores. Y esa es la base de la pirámide. O sea, aprender a desarrollar tecnología hoy es importante. Pero para las personas que no sabemos desarrollar tecnología, tenemos que aprender cómo funciona la tecnología.
Hoy tenemos blockchain, tenemos Internet de las cosas, tenemos inteligencia artificial. Y ¿saben algo? Todas esas tecnologías nos impactan constantemente. Si yo tengo Facebook, si yo tengo Instagram, la inteligencia artificial me está permeando todo el día. El algoritmo me está mostrando lo que yo quiero ver, cuáles son mis intereses. Entonces tengo que saber esa tecnología cómo funciona. ¿Listo? El pensamiento crítico es importante. El 70% de los datos que hay en Internet o de la información que hay en Internet es falsa. Sobre todo en las noticias, pues de los temas de noticias. El 70% de la información noticiosa en el mundo es información falsa. Durante el paro yo hice un ejercicio de comenzar a mirar la información que me llegaba a mí por WhatsApp y por todo, qué tan cierta era. Muchachos, el 90% de la información que a mí me llegaba de los dos bandos, o de los bandos que hubiera, de todo mundo, era información falsa. Videos falsos, fotos falsas, mucha información falsa. Porque, y ahorita en elección, como lo dice Juan Camilo, peor. El 90% de los datos que nos llegan, de la información que nos llega, es información falsa. Entonces tenemos que desarrollar pensamiento crítico y de análisis para poder resolver esos problemas. Resolución de problemas complejos. No sabemos resolver problemas. Nunca nos enseñaron a resolver un problema. Entonces tenemos que aprender a resolver problemas. Tenemos que ser líderes, tenemos que aprender sobre liderazgo y sobre influencia social. Y ser influenciador social no es tener 20,000 o 50,000 o 80,000 seguidores en Instagram. Eso no es verdaderamente cómo, desde mi punto de vista, desde mi propósito de vida, cómo influyo en otras personas desde mi pensamiento. Inteligencia emocional. Estamos hoy ante una generación de personas que la inteligencia emocional es a flor de piel, que tienen mucho desarrollo en la inteligencia emocional. Necesitamos idear muchas soluciones, poder encontrar problemas para solucionar. Muchas veces los emprendedores y los empresarios arrancamos desde la solución, no arrancamos desde el problema. Y por eso nos chocamos tanto con el mundo. Por eso el Trend Consumer Canvas es tan importante, porque me lleva primero a identificar qué pasa en el mundo. Y desde ese qué pasa en el mundo, genero un producto o una solución. ¿Listo? Y muchos sistemas de análisis. Necesito aprender a analizar. Y un tema importante, muchachos, necesitamos aprender a hablar inglés. La ciencia, la tecnología y la innovación se escriben en inglés. Cuando ya se nos traducen a español, ya perdimos el año, porque ya esa información traducida a español ya lleva en el mundo 4 o 5 años y ya perdimos el momento de oportunidad. La ciencia, la tecnología y la innovación se escriben en inglés y eso es un gran reto para nosotros. Es un gran reto para nosotros. El inglés es fundamental si nosotros queremos ser emprendedores. Ahora, se espera que el 50% de los empleados y de las personas que trabajan en empresas, los colaboradores, los empleados, como los quieran llamar, el 50% de esos empleados necesitan empoderarse, necesitan desarrollar estas habilidades. Segunda oportunidad para emprender, comenzar a investigar cuáles son las necesidades de formación de las empresas y comenzar a formar a los empleados y a los colaboradores que tenemos hoy en nuestras empresas. En el 2025, el 50% de esa masa laboral va a necesitar reformarse. ¿Por qué? Porque nuestra formación, nuestro sistema educativo se basa mucho en lo técnico y hoy necesitamos ser más humanos. Hoy lo técnico y lo tecnológico no importa, muchachos. La tecnología ya está inventada. Necesitamos es cambiar los seres humanos para que podamos aprovechar al máximo esos cambios en tecnología. ¿Listo? Entonces, vamos por partes. Primera parte, entendimos el ser humano y qué era emprender. Luego entendimos las capacidades y el mundo en el que vivimos. Luego las capacidades que necesitamos hasta llegar a este punto que son las oportunidades. ¿Cómo vamos hasta acá?
Cuéntenme cómo vamos hasta acá. ¿Era lo que esperaban? ¿No era lo que esperaban? Háblenme o escríbanme. Por acá me dice Juan Camilo que vamos bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Por acá me dice Luis que muy interesante. O están así con la cabeza echando humo, porque están tratando de conectar todo lo que estamos hablando. Ahora, ¿por qué empezamos o por qué hacemos esa introducción? Yo perfectamente les pude haber hablado de estas oportunidades para emprender, pero si no teníamos la mente abierta o lo que tiene que pasar en nosotros para poder entender estas oportunidades, porque acá no les voy a hablar de oportunidades tradicionales, ¿sí? No les voy a hablar de oportunidades tradicionales. No les voy a abrir acá de abrir una panadería, de abrir una revueltería, de abrir una tienda de café especial, de abrir una venta de ropa, sino que verdaderamente hagamos el clic en nuestra cabeza y comencemos a generar emprendimientos basados en el conocimiento, basados en la información. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos para emprender hoy? Básicamente les tengo 10 sectores y de esos 10 sectores van a salir muchísimas oportunidades que tenemos hoy en el mundo. Lo primero es la transformación digital. Creo que la gran mayoría de los que estamos conectados hoy sabemos de tecnología. Y cuando digo sabemos de tecnología, es que sabemos utilizar un celular, sabemos instalar aplicaciones, sabemos utilizar Google, sabemos utilizar un correo electrónico, sabemos conectarnos a una aplicación para resolver, para conectarnos a una charla. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántas personas en Colombia saben hacer esas 5 cosas? ¿Cuántas creen ustedes personas que sepan hacer esas 5 cosas hay en Colombia? Y ustedes se sorprenderían que muy pocas personas entienden cómo utilizar un correo electrónico. De hecho, la pandemia nos llevó a eso. Miren que cuando entramos en pandemia, muchas personas no sabían qué era Meet, qué era Zoom, qué eran este tipo de cosas, cómo conectarse, cómo les llegaba un correo electrónico con un link para conectarse. Eso, muchachos, es transformación digital. Y dentro de la transformación digital, hay personas que entendemos esos conceptos, pero hay empresas y colaboradores de esas empresas, inclusive dueños de esas empresas, que no saben de tecnología, ni siquiera lo básico. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre ha sido vista como un lujo, no como algo esencial. Entonces, para ser experto en transformación digital, no se necesita ser experto en desarrollo de tecnología. Simplemente entender los conceptos en los cuales funciona la tecnología. ¿Para qué sirve un correo electrónico? ¿Para qué sirve un celular? ¿Para qué sirven las aplicaciones? Y entender cómo esa tecnología impacta lo que yo estoy haciendo. Entonces, hoy necesitamos muchos desarrolladores, muchos desarrolladores de tecnología también. No es solamente saber utilizar, sino también desarrollar nuestra propia tecnología. Y aquí ya estoy hablando de los que quieren aprender a desarrollar tecnología, ¿sí? Pero lo más importante pasa es por saber desarrollar modelos de negocio innovadores. Hoy necesitamos personas que entiendan lo que está pasando en el mundo y a partir de eso que está pasando en el mundo, ayude a las empresas tradicionales a generar modelos de negocio innovadores. Si no hacemos eso, vamos a seguir teniendo empresas tradicionales y vamos a seguir viendo el choque de una empresa tradicional chocándose con el mundo de Internet o con el mundo de la tecnología. Entonces necesitamos personas que ayuden a otros a generar modelos de negocio innovadores. Y para aprender a desarrollar modelos de negocio innovadores, tampoco tengo que ser ingeniero industrial, ni economista, ni administrador de empresas. No, debo ser una persona con esas capacidades que hablamos ahorita, de entender qué está pasando en el mundo y decirle a alguien, ve, mira, es que tu modelo de negocio está fallando por esto, porque ahorita los modelos de negocio innovadores tienen estas características y te ayuda a construir ese modelo de negocio innovador, para que aprendas que a través de los datos de la información puedes generar más impacto en tus clientes y en tus proveedores y en tus usuarios y de esa manera vas a generar más ingresos.
¿sí? Entonces, eso, muchachos, se necesita. Entonces, miren que esta oportunidad de la transformación digital no es solamente para los que tienen desarrollo de tecnología. De hecho, los desarrolladores de tecnología o los que desarrollan tecnología, pues, es una oportunidad muy pequeña. El resto está en lo que está alrededor de la tecnología. En lo que pasa alrededor de la tecnología es donde verdaderamente están las oportunidades, ¿sí? Hoy necesitamos vendedores. No sé si ustedes sabían que hay muy poquitos vendedores. Hoy necesitamos gente que sepa vender. Entonces, esa es la oportunidad en esta primera, que es la transformación digital. En la segunda, la transformación del ser humano. Lo hablábamos ahorita. El sistema educativo debe transformarse. Si el sistema educativo no se transforma, nuestros niños y nuestros jóvenes no van a desarrollar las habilidades que necesitan para desenvolverse en este siglo XXI. De hecho, a muchos de nosotros nos ha tocado transformarnos para poder entender qué pasa hoy en el mundo. Pero hoy en día nuestro sistema educativo no cambió. Creíamos que la pandemia iba a cambiar el sistema educativo, pero no, seguimos formando de la misma manera, solo que a través de una aplicación como estas. Pero el modelo pedagógico no cambió. Lo que se enseñaba no cambió. Las habilidades que necesitábamos transformar no cambió. Y este sistema educativo no lo transforman las personas que saben de tecnología. Y no lo transforman tampoco las personas que son expertas en educación. Lo transforman las personas que están fuera del sistema, que ven las necesidades de lo que está pasando en el mundo. Entonces, aquí hay una oportunidad grandísima. Y por eso es que plataformas como Platzi, como Udemy, como cualquiera de estas plataformas que hoy existen en el mundo, la están sacando del estadio. Por eso es que Singularity University está teniendo el crecimiento inmenso que está teniendo en el mundo a la hora de formar profesionales, porque entendió que había que transformar el sistema educativo. Entonces, para esto no necesitamos ser expertos en tecnología. Miren que acá también es sobre seres humanos. Necesitamos entender qué habilidades necesitamos desarrollar y sobre todo cómo aprender remotamente. Hoy creíamos que cualquier persona se podía conectar a internet y a una clase virtual, ¿no? ¿Cierto? Sobre todo porque nuestros retos son retos culturales. Y por eso les decía, una cosa fue vivir este proceso en Suecia, en Finlandia, en esos países del primer mundo, y otra cosa es con nosotros. Aquí tenemos retos culturales inmensos, inmensos por resolver. Y desde la cultura podemos resolver muchísimas cosas. Y tenemos todas las oportunidades que ustedes quieran en emprendimiento desde la transformación cultural. Ahí hay oportunidades grandísimas para emprender. Entonces, esta segunda de transformación del ser humano es supremamente importante. La tercera, el trabajo remoto. Entonces, resulta que llegó la pandemia y a todos nos tocó trabajar desde la casa. Pero ¿cuántos de nosotros estábamos preparados para trabajar desde la casa? ¿Alguno de ustedes estaba preparado para trabajar desde la casa? Cuéntenme. ¿O no? ¿O todos estábamos como estaba yo, que no estábamos preparados? ¿Cierto? Tocó aprender sobre la marcha, como lo dice Juan Camilo. Ninguno de nosotros estaba preparado para trabajar en la casa. De hecho, ninguno de nosotros tenía un espacio adecuado para trabajar desde la casa. No todos teníamos un espacio adecuado, ni teníamos los equipos necesarios, ni teníamos la conexión a internet necesaria. Cuando llegó esto, a todos nos tomó por sorpresa. Hoy en día, el trabajar desde la casa para empresas tradicionales es un rollo. Todavía tenemos empresas tradicionales que quieren seguir obligando a la gente a ir a trabajar presencial, pero estamos ante una generación que ve el mundo de manera distinta. Les voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Cuántos cafés? Ni no estoy preguntando por cafeterías ni por bares. Estoy hablando cuántos cafés habían en una ciudad como Pereira hace 15 años o hace 20 años. Cafés. No les estoy preguntando por bares ni por cafeterías. ¿Cuántos cafés habían en la ciudad de Pereira hace 20 años? Angie dice que ninguno. ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
Cafés como tales, en Pereira solamente habían 2 en el centro de la ciudad. Ahora, ¿cuántos cafés hay hoy en Pereira? Les voy a dar un dato. Solamente Santa Rosa de Cabal tiene alrededor de 70 cafés. Santa Rosa de Cabal. Entonces, imagínense cuántos cafés podemos tener nosotros. Ahora, ¿cuál es el público que va a esos cafés? ¿Cuáles son los clientes de esos cafés? ¿Qué se va a hacer a esos cafés? A trabajar, leer, A reuniones. trabajar, a leer, ¿cierto? La gran mayoría, muchas gracias Juan, la gran mayoría de esos cafés son utilizados por personas que trabajan. ¿Y qué personas son las que trabajan? En los cafés, las personas jóvenes, los millennials, ¿sí? Entonces, muchas empresas tradicionales no han podido entender que el teletrabajo hoy es una opción bastante importante o el trabajo remoto. Entonces, aquí necesitamos personas que le digan a las empresas cómo transformarse organizacionalmente para aprovechar estas oportunidades. Porque hay una verdad, y es que las empresas entendieron que las personas desde la casa trabajaban más. Primero. Segundo, las empresas entendieron que tener a las personas trabajando en la casa les ahorraba ciertos costos en infraestructura, en el internet, en el mantenimiento de esa infraestructura, en todos esos costos que tenían. Entonces hoy muchas empresas no van a volver al modelo tradicional, pero la gran mayoría en nuestro sector empresarial sí va a volver al sector tradicional. ¿Listo? Entonces necesitamos personas que desarrollen nuevas estrategias de desarrollo organizacional al interior de las empresas. Eso es una oportunidad grandísima, muchachos, de ayudar a las empresas tradicionales a transformarse. Hoy en día, la gente entendió que tener casa era importante. El aumento en la compra de los bienes raíces aumentó. Hubo un aumento grandísimo en la compra de bienes raíces. La gente entendió que tener un espacio era importante. Y no solamente tener el espacio, sino que había que rediseñar los hogares. Porque no sé a cuánto les pasó los que tenían hijos, por ejemplo, entonces estaba la mamá trabajando, el papá haciendo teletrabajo y los niños o los dos, o los dos, tres niños o el niño también en clase del colegio. Y era una cosa caótica en las casas. Caótica en las casas. Entonces el internet se caía, no había el suficiente internet, el wifi no funcionaba. Eso llevó a que hoy los hogares tienen que ser rediseñados. Y en ese rediseño de los hogares hay una oportunidad grandísima también para la gente que le gusta el diseño interior, y para los arquitectos y para el nuevo desarrollo de hogares y de casas. Ahí hay una oportunidad grandísima, porque hoy el mundo entendió que tiene que rediseñar los espacios en las casas. Ahora tenemos un síndrome que le pasa a muchas personas y es el síndrome del nesting. El nesting, traducido al español, es como anidar o anidando. Hoy las personas quieren anidar en sus casas. Y entendimos que estar en la casa pues estaba bien. Antes era el que menos tiempo estuviera en la casa. Hoy entendimos que estar en la casa es bien. ¿Sí? Y hay un crecimiento hacia que las personas se queden más tiempo en sus casas. Entonces, si las personas se quedan más tiempo en sus casas, eso implica que muchos modelos de negocio tienen que cambiar. Uno de ellos que fue exitoso en pandemia fueron los domicilios, pero no solamente los domicilios, la compra en línea. Entonces hoy las personas compran más en línea. Antes nosotros como latinos y como colombianos éramos muy desconfiados para comprar en línea. Hoy nos vimos obligados a comprar en línea y ya nos gusta comprar en línea. Entonces ahí hay una tendencia también grandísima para comenzar a trabajar marketplaces especializados o marketplace que respondan a las necesidades de las personas de ciertos sectores. Ahí hay una oportunidad también grande. Actividades de entretenimiento y bienestar, muchachos. Es increíble cómo entendimos que necesitábamos tener actividades de entretenimiento y bienestar en las casas.
Por eso les decía al principio que afortunadamente estaba Netflix y estaban esas plataformas de streaming, porque si no hubiera sido terrible el encierro que tuvimos, ¿sí? Hoy ya es normal asistir a una clase de yoga en línea. Hoy ya es normal asistir a una clase de entrenamiento funcional en línea. Entonces hoy entendimos que tener actividades de bienestar y entretenimiento es importante. Entonces ahí hay otro nicho de negocio también importante. Y el aumento en la compra de vehículos también fue importante. La gente compró, claro, como ahorraba dinero, porque también el trabajar desde la casa nos implica ahorrar dinero. No tenemos que comprar ropa, no tenemos que comprar, pagar en transporte, no tenemos que pagar en comida, por si almorzábamos en la oficina porque no alcanzábamos a ir en la casa. Entonces hubo un ahorro y ese ahorro muchas personas lo invirtieron en su vehículo, en moto o en carro. Entonces ya tenemos los fines de semana mucho parque automotor moviéndose por la ciudad buscando qué hacer. Entonces, el trabajo desde casa también trae muchas oportunidades para emprender. La cuarta, las mascotas. Miren este dato que les voy a dar. 6 de 10 familias en Colombia tienen alguna mascota. 6 de cada 10 familias en Colombia tienen alguna mascota. El mercado de las mascotas en Colombia es de 4.9 billones de pesos al año. 4.9 billones de pesos al año. Eso es un mercado grandísimo. Y además que las mascotas en la pandemia pasaron a jugar un papel muy importante porque las personas que estaban solas, al estar uno encerrado solo, encontraron en una mascota un aliento. 6 de cada 10 familias en Colombia tienen una mascota. Y alrededor de las mascotas salen muchas oportunidades. Puntos de atención especializados, por ejemplo, para las mascotas. ¿Sí? Hoy estamos hablando de psicólogos animales, porque también las mascotas sufrieron. Antes las mascotas mantenían solitas en la casa, uno salía a las 8 de la mañana, regresaba de pronto al mediodía, o había veces que uno no regresaba y se quedaban solas hasta las 6, 7 de la noche. Hoy sufren porque, claro, nosotros estamos ya la mayoría del tiempo en la casa y ya los dejamos solos y comienzan a sufrir más. No sé si a ustedes les ha pasado. Entonces, hoy hay negocios de personas que reeducan, reenseñan a las mascotas a vivir. Entonces, ahí necesitamos psicología animal. Aplicaciones de cuidado de mascotas con información y con conocimiento de valor. Esta mañana estaba escuchando, hoy necesitamos aprender primeros auxilios para las mascotas. ¿Cuántos de nosotros sabemos darle un primer auxilio a una mascota? No hemos aprendido a darle primeros auxilios a los humanos y ya necesitamos aprender primeros auxilios a las mascotas. Entonces necesitamos también mucha información sobre el cuidado de una mascota. Los artículos para mascotas son el boom. Laika, por ejemplo, que es una aplicación para venta de mascotas, de artículos de mascotas en Colombia, está disparada porque entendió ese modelo de negocio, entendió lo que vivía un dueño de una mascota. La alimentación saludable para estos animalitos es fundamental. Y ustedes no saben cuántas personas están trabajando ya en eso. Inclusive hoy hay cervezas para mascotas. Hoy hay tamales para mascotas. El 24 y el 31 hubo emprendedores vendiendo cenas para las mascotas. Entonces a la mascota uno le compraba o el tamal o el rollo yo no sé qué y que el vino de la mascota para celebrar con las mascotas porque hay personas que los humanizan. Entonces la mascota también tiene que tener su comida especial ese día. Y hay personas ya, hay modelos de negocio que le celebran las fiestas de cumpleaños a las mascotas. Y cualquier oportunidad que sale alrededor de las mascotas es una oportunidad para emprender bien importante. Es un mercado de 4.9 billones de pesos al año. No se les olvide eso por si quieren allí emprender. Las compras en línea hoy son fundamentales. Hoy las empresas deben tener venta en línea. Ya no es algo adicional, sino que de verdad deben tener venta en línea.
Entonces, el desarrollo de plataformas tecnológicas es muy importante para los que saben programar, y si aquí hay programadores, esas plataformas son bien importantes para vender a las empresas. Debe haber una diversificación de productos importantísimo, porque las empresas debemos entender que el 75% de las personas que compran hoy son millennial, y el millennial compra en línea. El millennial no quiere ir a hacer una cola en un banco, no quiere ir a hacer una cola en una caja en un supermercado o de un almacén, compra en línea. Y acá es importante dos temas: marketing. Y ojo que el marketing no es marketing digital. Hablar de marketing y marketing digital son dos cosas completamente diferentes. Las empresas nuestras, tradicionales o no tradicionales, deben comenzar a trabajar en estrategias de marketing. Y también deben comenzar a trabajar en estrategias de marketing digital. El marketing digital se soporta en la estrategia de marketing de la empresa. Y son dos profesionales completamente diferentes. El experto en marketing de la empresa es un experto en el área comercial, que entiende todo el proceso de marketing y el proceso comercial de una empresa. Y el experto en marketing digital es el que te dice cómo ese plan que genera el experto en marketing lo podemos llevar a marketing digital. ¿Sí? Y también la digitalización de muchos de los servicios que hoy las empresas tienen es importante. Y aquí no solamente necesitamos gente que sepa desarrollar tecnología, necesitamos gente que sepa conceptualizar procesos internos en las empresas. Entonces, esto también es una tendencia, y allí habrían muchísimas oportunidades para trabajar, para desarrollar. El aprendizaje remoto. Ustedes no saben cuántas personas hoy les cuesta aprender en línea. Y de hecho no quieren aprender en línea, no porque no deseen aprender o no requieran aprender lo que quieren, eso que necesitan, sino que no saben cómo hacerlo. Y hoy necesitamos ayudarle a esas personas cómo se aprende en línea. Tenemos muchos miedos y muchas limitantes en torno a esto. En el modelo educativo necesitamos personas que ayuden a generar nuevas metodologías de aprendizaje, de cómo los niños y los jóvenes y nosotros aprendemos, y nuevas metodologías para enseñar. Hoy tenemos la generación alfa. La generación alfa son las personas que están entre los 3 años y los 21 años. Esas personas tienen unas características muy diferentes al resto de la humanidad. Es la primera generación digital de la humanidad, por ejemplo. Y eso los lleva a ver y entender el mundo de manera distinta. Entonces necesitamos esos nuevos modelos. Y los retos de conectividad que nosotros tenemos son grandísimos. Son grandísimos, y lo vivimos en pandemia. El internet, o la calidad de internet que nosotros tenemos, es mala. Tenemos muy mala calidad en el servicio de internet. Y creo que lo vivimos en la pandemia y lo vivimos hoy en día también. Entonces, ahí hay oportunidades de emprendimiento también en esa línea. Hoy la vida saludable cobra valor. Antes eran los fitness, y entonces era un sector, era una tribu. Hoy entendimos que la salud es importante, y que tener una vida saludable es importante, y que desarrollar hábitos saludables es supremamente importante. Entonces, hoy para la vida fitness hay oportunidades inmensas. El mercado fitness en Colombia es de 8 billones de pesos. 8 billones. Y en ese mercado, ¿qué hay? Energizantes. En ese mercado hay suplementos alimenticios. En ese mercado hay moda. En ese mercado hay elementos para hacer deporte en casa. Hoy es normal que la gente tenga un gimnasio en la casa. Antes de la pandemia no. Pero hoy es normal que la gente tenga colchonetas, tenga pesas, tenga bandas elásticas, tenga un montón de elementos en la casa para poder hacer ejercicio. Entonces, hoy la vida fitness es una oportunidad grandísima para desarrollar un modelo de negocio. ¿En qué? En coach, por ejemplo, de alimentación, ¿sí? Gente que acompaña a las personas según su objetivo en esa vida fitness, a que le acompañe cómo hacer su dieta, a alimentarnos bien. Hoy nosotros buscamos en internet cómo alimentarnos bien, ¿sí?
Hoy necesitamos desarrollar nuevos hábitos saludables, necesitamos investigar sobre cuál es esa alimentación saludable. Y hoy, si yo soy agricultor, el mercado de alimentos orgánicos, ahí me perdonan que se me fue una M en vez de una N, el mercado de alimentos orgánicos es inmenso también, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Queremos consumir alimentos que no estén permeados por todos estos insecticidas que tienen los alimentos y todos estos químicos que están en ese proceso de cultivo. Entonces, hoy ese mercado también hay muchas oportunidades para emprender. El turismo. Hoy la gente, después de estar encerrada más de 2 años, quiere viajar y está desesperada por viajar. Pero, ¿qué pasa? Risaralda, por ejemplo, es un territorio turístico. ¿Cuántos puntos de información turística tiene Pereira? ¿Quién me dice? Un viajero llega al aeropuerto de Pereira, llega alguien de Estados Unidos, de Inglaterra, de Suecia, llega. ¿Dónde el viajero puede encontrar un punto de información sobre las actividades que hay para desarrollar en Pereira? La infraestructura de turismo que nosotros tenemos es muy débil. No tenemos puntos de información. No tenemos puntos de acompañamiento al turista. No tenemos guías bilingües. ¿Sí? Entonces nos hace falta metodologías y experiencias significativas para que el turismo en Pereira y en Risaralda verdaderamente llegue donde debe llegar y se fortalezca como se debe fortalecer y desarrollemos oportunidades ahí. Ahí hay oportunidades ¿para quién? Para los expertos en turismo. Hoy hay tendencias como los infomediadores. Los infomediadores son personas que saben de tecnología y saben de turismo. Entonces son los infoguías también. ¿Sí? La creación de tecnologías para el turismo es supremamente importante. Una aplicación que le diga al turista en Risaralda qué es lo que hay para hacer en Risaralda. Y eso no lo debe hacer ni la alcaldía ni la gobernación. Eso puede ser un modelo de negocio privado. Y de hecho debe ser privado para que tenga éxito. Entonces allí tenemos una oportunidad grandísima. El acompañamiento a las empresas turísticas a cumplir con la normatividad. Es increíble que con todas las oportunidades que nosotros tenemos en Risaralda, con esos paisajes tan bonitos que tengamos, Risaralda se está llenando de glampings. Y de hecho el eje cafetero se está llenando de glampings. Pero el glamping no es la única opción que hay. Y de hecho el glamping es muy dañino con el medio ambiente. Hay muchísimas otras oportunidades, pero si nosotros no acompañamos a esas empresas, pues no vamos a tener allí un desarrollo importante. Entonces van a tener que nacer emprendedores que ayuden a las empresas turísticas a tener esas nuevas visiones. El paisaje cultural cafetero es una oportunidad grandísima y lo tenemos completamente abandonado. Uno va por las carreteras de Risaralda y de pronto entonces, pues, se encuentra uno por ahí, paisaje cultural cafetero cafetero santuario, tal y tal cosa, pero no hemos hecho nada alrededor de eso. Y la creación de contenidos para el sector turismo es una oportunidad inmensa, inmensa. Las personas que tienen empresas de turismo no son buenas creando contenidos. Entonces necesitan acá personas que le ayuden a crear esos contenidos. Entonces el turismo es una oportunidad también muy grande para emprender. Los negocios verdes. Ustedes no se imaginan cuánta cantidad de personas hay en el mundo que les gusta sentarse más de 10 horas al día a observar aves. Y ustedes no se imaginan la cantidad de aves que nosotros tenemos en un territorio como Risaralda. Pero ¿qué infraestructura tenemos para generar una oportunidad como nuestra sin que impactemos el medio ambiente de manera dañina, sin que seamos invasivos? Porque el éxito de eso es que las plataformas que se construyan para avistamiento de aves no sean plataformas que sean ajenas al medio ambiente donde van a estar ubicadas. Ahí hay una oportunidad inmensa, muchachos, pero inmensa de comenzar a trabajar eso. El tema de protección del medio ambiente hoy cobra un valor importante porque esta nueva generación de seres humanos
tiene en el medio ambiente una oportunidad o cree que el medio ambiente es importante para ellos y de hecho lo cuidan. Son conscientes de ese medio ambiente. Entonces, que hayan también oportunidades para el tema de concientización, de proteger el planeta, de empresas que le ayuden a los gobiernos locales a cuidar los recursos naturales y cómo verdaderamente debe ser ese proceso. Y todo el tema de energías alternativas hoy cobra un valor grandísimo. Energía eólica, energía solar, inclusive que hayan empresas que vendan y que motiven el uso de carros eléctricos, ¿sí? Todo lo que sea en negocios verdes, eso es una oportunidad grande. No son, si ustedes ven todo lo que hemos hablado, no son negocios tradicionales. Tienen un alto componente de, de innovación y tienen un alto componente de conocimiento. Es un poquito más difícil llevarlos a cabo, pero van a generar muchísimo impacto en la economía y van a ser exitosos. ¿Listo? Eso es lo que queríamos contarles hoy. Eso es lo que queríamos contarles. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, cómo les pareció. Ahora sí los quiero escuchar. Cuéntenme cómo les pareció, si era lo que esperaban, no era lo que esperaban. Ahí tienen 10 oportunidades, 10 sectores, inclusive creo que dije más de 10 oportunidades para emprender y para generar valor. Entonces, cuéntenme cómo les pareció, cómo se sintieron. Alexander, no, muy chévere, la verdad, muy chévere. Y en definitiva, sí es cierto que ya no podemos como seguir apuntándole a los mismos cositos de antes, a seguir vendiendo lo mismo de antes, sino el futuro es la tecnología y como usted nos mencionaba, hay muchas oportunidades. Sin embargo, como que, no sé, a uno es inevitable sentir como ese miedo a sacar algo diferente y uy, cómo lo vendo, cómo lo comercializo, pero pues claramente ahí está tener en cuenta lo que usted decía de mirar las necesidades y no simplemente decir, ay, voy a lanzar esto porque sí, pero muy interesante, muy chévere y pues ojalá se pudiera como más reuniones así para ir ampliando en temas y eso y uno poder como apoyarse en nuevas ideas. Sí. Muchas gracias, Daniel. Pero más allá de la tecnología es entender lo que está pasando. O sea, el cambio que nosotros estamos viviendo es gracias a la cuarta revolución industrial de las tecnologías que nos están impactando. Pero no solamente la tecnología, es identificar todo lo que esos cambios traen a una economía digital, ¿cierto? Y cómo desde la transformación digital nuestra podemos aprovechar las oportunidades que surgen allí. Listo, muchas gracias, Daniel. No sé quién más, cuéntenme cómo se sintieron, cómo les pareció. Excelente, excelente. Por la parte de la tecnología y las aplicaciones, tengo una idea y tú me ayudaste a aterrizar algunos otros conceptos y saber qué más integrar a esa idea que tengo. Así que muchísimas gracias. Qué bueno, Juan, me alegra mucho escuchar eso. A los demás, ¿cómo les pareció? A Andrés, a Angie, a Carolina, a Franci, a Harold, a Lina María, a Marisol, a Shirleni. Cuéntenme. No sé si me puedan escuchar ahí. Perfecto. Ah, ok. Alexander, mil gracias. De verdad que nos abres como un horizonte a nuevas oportunidades que de pronto uno las ha visto, pero no las ha adoptado en su vida diaria, ¿no? A pesar inclusive de lo que se ha vivido con la pandemia, los cambios, todos los procesos nuevos y siento que a veces es mucha información con la que nos cargan por todo lado. Con respecto muy específico al tema de turismo, yo soy administradora turística de la Tecnológica de Pereira y hay una deficiencia grandísima en el tema de información. O sea, creo que prácticamente casi que cada semana hay nuevos prestadores de servicios turísticos y wow, uno ya ni sabe de verdad cuáles hay, ¿sí? Y Sí, tengo conocimiento principalmente o sea, como de primera mano, de unas ideas innovadoras con las que he tenido la oportunidad de trabajar en Risaralda, ¿sí? No digamos que no Quindío, no Caldas, sino en Risaralda.
que han tenido renombre a nivel nacional y a nivel internacional muy grande, pero siento que no hemos sabido aprovechar esa ventana que nos ha abierto el paisaje cultural cafetero, como tú decías, no le hemos sacado el jugo necesario, y es que hay 14 atributos que hacen parte del paisaje cultural cafetero y que por eso es la declaratoria. Y siento que lo que se debe trabajar son esos 14 atributos que hacen que sea diferente, porque no somos el único país en el mundo que produce café. Todo el mundo sabe que Brasil también lo hace, y que tiene una excelente calidad de café también. Pero es la cultura, es el tema de, por ejemplo, en las mañanas levantarse y decir, eh, ¿cómo es que se llama eso? Había un tema de las abuelas que, y las esposas de esos trabajadores, de los Los caficultores, tragos. los tragos, eso, gracias. Mm, Y era ese primer café de por la mañana mm. que se ha ido perdiendo porque como las generaciones han avanzado tanto, estas Los, nuevas generaciones de sí, caficultores eran los definitivamente ya no tragos quieren. y en pocillo de esmalte. Exacto, exacto. Entonces, yo siento que es muy importante volver a la raíz de eso en turismo, ¿sí? Y decirle a la gente, yo creo que la gente después de pandemia entendió que Colombia, en el caso puntual de nuestro país, tiene muchos lugares que necesitan ser descubiertos, que necesitan ser visitados y que son muchísimo más económicos que salir del país. Más cerca, haces road trips, o sea, conoces carreteras, no hay unas en muy buen estado, esa es la verdad, pero yo creo que es un tema de desinformación también y de que, queramos o no, las entidades gubernamentales tienen que trabajar de la mano con los privados, o sea, con los emprendedores que hay, con los empresarios también del sector, porque son ellos en realidad los que aportan un tema pues de valor al tema de las regiones. Esa es como mi opinión, pero de verdad que nos abres, como dije al principio, el horizonte a nuevas ideas y a nuevas líneas de negocio muy interesantes que de pronto no habíamos adaptado antes. Muchas gracias, Carolina. Con lo que dice Carolina, se me olvidó contarles algo ahí en el tema de turismo y es que todo el tema de rescate de cultura ancestral, también está a pulpito. Traer la gente, por ejemplo, a, a tomar tragos, a que reconozca cómo se siembra el café, cómo se recoge café, cuáles todos esos procesos y todo lo que hay detrás de esa cultura, el poder rescatar todo ese conocimiento ancestral, ahí hay oportunidades inmensas. Ustedes no se imaginan cuánto paga la gente por fuera para venir a ver llover acá. Y yo les cuento ahí una anécdota muy rápido. Parquesó es modelo de referencia del Banco Mundial y hace 8 años tuvimos la visita de una persona del Banco Mundial. Ella era noruega, vivió gran parte de su tiempo en Noruega, luego trabajó por el Banco Mundial, se la llevaron para Silicon Valley y de ahí vino pues con la tarea de recorrer este territorio por los parques soft. Ustedes saben que en Pereira, pues tenemos un contrato con el aguacerito de las 2 de la tarde o del mediodía. Sí, ese no nos falla. Esta persona tenía 55 años y nunca había visto llover. Entonces vivía en una zona de Noruega donde nevaba, donde la nieve era lo normal de todos los días. Se fue para Silicon Valley, en Silicon Valley no llueve. ¿Listo? Y cuando llega a Pereira la recibe un aguacero. Nosotros corremos pues con la sombrilla y esa señora era feliz, mojándose y viendo llover. Y ella estuvo acá 2 días y los 2 días llovió, entonces era feliz y nos decía, pero ustedes viven en un paraíso, todos los días les llueve, todos los días ven montañas verdes y eso como se nos vuelve paisaje, muchas veces a nosotros no entendemos que para otras personas en el mundo eso no es normal y pagarían por venirse a mojar en un aguacero. Entonces, eso es importante que nosotros lo comencemos a entender. Alexander, es algo muy importante lo que tú acabas de decir y creo que ya, o sea, lo dijiste antes de que yo lo dijera porque obviamente no te iba a interrumpir. Y es que a nosotros las montañas, el verde, los pájaros, especies de flores, de aves, todo se nos ha vuelto paisaje. Todo se nos ha vuelto paisaje porque siempre están ahí. Entonces, como no, sí, la montaña está ahí y uno a veces desconoce inclusive
qué montaña es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy en Los Quebradas y está la serranía en Alto del Nudo, está Piedras Marcadas, que es una vaina con jeroglíficos, una cosa espectacular, y ni siquiera los locales sabemos cómo, bueno, yo soy Así caleña, es, pero no saben ni siquiera cómo se llaman, o sea, uno le así pregunta, "Ven, es. ¿dónde queda la serranía?" Pues ni idea. Entonces, se nos ha vuelto tanto paisaje, pero es algo, hay algo que yo aprendí durante mi carrera sobre la experiencia, y es que el local es el que tiene las de ganar, porque el local es el que sabe qué es lo que tiene, o bueno, debería saber qué es lo que tiene y cómo aprender a reconocerlo y apropiarlo, porque es Así que es. yo no puedo llegar a imponer mi cultura como turista, inclusive siendo una turista colombiana, llegar a imponer mi cultura sobre otras culturas de mi país. O sea, y si nosotros aprendiéramos que la gente que está en los territorios es la gente que de verdad tiene los conocimientos y es la gente que sabe y es la gente que ha estado todo el tiempo en su territorio y que lo conoce mejor que uno, ese es el primer punto de información el que uno debería, digamos que, sacar, ¿no? O sea, esa información. ¿Trabajar con la comunidad es complejo? Sí, pero se puede, no es imposible. Rápidamente nosotros tuvimos un trabajo con la universidad en Quinchía, que es Risaralda. Ellos tienen un tema de filigrana impresionante, tienen Cerro Batero, tienen Cerro Gobia. Tuve la oportunidad de subir a Cerro Gobia, a Cerro Batero es más complejo. Me caí y todo, pero valió totalmente la pena porque le entregamos a un territorio, un municipio que ya estaba y que ellos son los que reconocen. Hicimos una actividad muy importante y es cuando tú dices desde el ser, ¿no? Yo soy muy del ser humano y de que el ser humano es el que tiene las herramientas, y les entregamos, antes de que hiciéramos como la presentación del proyecto, que se llamó Quinchía Soy, numeral Quinchía Soy, o sea que también lo estábamos posicionando en marcas, y es que ellos nos contaran antes de entrar que para ellos qué era ser quinchieño o qué significaba Quinchía para ellos, y las cosas tan impresionantes y tan hermosas que dijeron, que al final de la presentación yo tuve la oportunidad y el honor de poder cerrar con esta idea que fue en algún momento una idea mía, de poder devolverles a ellos, es que ustedes ya saben qué es lo que tienen. Entonces es el turista el que llega a observar, y tú lo has dicho, la gente paga muchísimo dinero por venir a comer frutas que para nosotros se dan en un árbol a 3 cuadras de la casa, que ellos no han visto, que ellos no conocen, que no tienen ni idea de la referencia o el sabor o texturas en algunas frutas, y eso es lo que hay por eso digo que es importante volver a la raíz y volver a creer en que lo tradicional por lo que nos han, digamos, declarado en esta zona del país como paisaje cultural cafetero, es por lo que hay que luchar y por lo que hay que resaltar. Así es, Carolina, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Por acá nos dice Lina por el chat que es muy importante porque se abre la mente a nuevas cosas. Muchas gracias, Lina, muchas gracias a ti. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? ¿Cómo se sintieron? Listo, muchachos, ahí les dejé mucho tiempo los datos de contacto en lo que les podamos ayudar con todo el gusto del mundo. Muchísimas gracias entonces, muy amables. Yo les envío más tarde la charla, la estamos subiendo a YouTube, entonces les envío el enlace de YouTube por si algún día la necesitan o la quieren revisar o se la quieren enviar a alguien más. Entonces, listo, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muy contento de que estén aquí con nosotros. Que tengan un feliz resto de día. Que les vaya muy bien.